Amigos y amigas, bienvenidos a su programa de debate político Tesis y Antítesis. Desde Ñahui Estudios ECOM estamos ya en compañía de los asambleístas y opositores Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes abordaremos la consulta prelegislativa sobre la Ley de Recursos Hídricos, una de las leyes pendientes desde el periodo anterior. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Como cada semana llegamos hasta sus hogares a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también por la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Aquí comenzamos. La Ley de Aguas, como se dice coloquialmente o como se la conoce comúnmente, debía aprobarse en el plazo de un año, luego de haber entrado en vigencia la nueva Constitución según la transitoria primera. Hace 2 años se hizo la consulta prelegislativa con las organizaciones de primer grado. Esta semana inició la consulta con las de segundo grado. Veamos a continuación un resumen del nuevo proceso de consulta que inició la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional inició la segunda etapa de socialización de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Agua. La primera etapa se llevó a cabo a finales del 2012 y la segunda inició el viernes de la semana pasada con una audiencia pública en el Salón José Mejía Lequerica. La segunda etapa de socialización se llevará a cabo con organizaciones de segundo grado a quienes se les consultará sobre 51 artículos referentes a los siguientes temas. Primero, tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados. 2. Gestión y manejo ancestral. 3. Uso, usufructo y administración. 4. Derecho propio o consuetudinario. 5. Participación y representación en los organismos oficiales. Está previsto que se realicen reuniones en 14 provincias: Cotopaxi, Carchi, Tungurahua, Imbabura, Chimborazo, Pichincha, Azuay, Guayas, Cañar, Santa Elena, Loja, Los Ríos, Zamora y Bolívar. La consulta prelegislativa se hace sobre la base del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el cual exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que les afectan. Esto quiere decir a través de procedimientos apropiados, de buena fe y a través de instituciones representativas. Deben participar libremente y bajo el concepto de representatividad. Debido a que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no regula la consulta prelegislativa, la Corte Constitucional, en la sentencia emitida el 18 de marzo de 2010, tras una demanda por la Ley de Minería, determinó un proceso de información, consulta y recepción de opiniones previsto y garantizado en el artículo 57 de la Constitución. La consulta prelegislativa sobre la Ley de Agua terminará en una gran audiencia que se efectuará en la Asamblea Nacional. Iniciamos este debate, amigos, recordándoles a los asambleístas que tienen 2 minutos cada uno para exponer sus criterios respecto del tema que estamos abordando. Arrancamos con usted, asambleísta Virgilio Hernández. ¿Tanto tiempo ha transcurrido? ¿Por qué? Sí, efectivamente, esta ley tenía que haber sido aprobada, como usted bien señaló, en 1 año luego de aprobada la Constitución. Sin embargo, hay que decir que el propio presidente de la República recién envió el texto el 26 de agosto del 2009 y es una ley que está pendiente de alguna forma de ser tratada desde abril del 2010, es decir, son 4 años en que no hemos podido avanzar y las circunstancias son muy claras porque hay una orden, hay una disposición de la Corte Constitucional que en este caso obliga que cuando exista una normativa que potencialmente puede afectar a los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos, se tenga que obligatoriamente realizar una consulta prelegislativa. Y entonces, este proceso de consulta prelegislativa, hay que decirlo, no ha resultado un proceso sencillo y ahora recién estamos avanzando en la fase de las audiencias provinciales, aún queda la fase de la audiencia nacional. Me parece que esta ley además tiene que ver con un tema fundamental entre los factores de la producción, que es precisamente el agua. Y además toca señalar que según nuestra Constitución, el agua es un derecho humano fundamental.
la Constitución de la República no distingue entre los derechos. La Constitución les da a los derechos el mismo valor. Sin embargo, en este caso sí señala que el agua es un derecho humano fundamental. Por ello es que reviste tanta importancia y además tengo que decir también porque hay temas conflictivos que se expresan en esta ley de aguas y que obviamente ahora en la oportunidad de la consulta prelegislativa también tienen la posibilidad de ventilarse y ojalá llegar a acuerdos. Gracias, asambleísta Luis Fernando Torres. Nos encontramos en la etapa de consulta prelegislativa, sin embargo los resultados no son vinculantes. Así es, no son vinculantes según la sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, pero lo importante es que esta ley sea finalmente debatida en la Asamblea, que no ocurra lo que sucedió, por ejemplo, con la ley de comunicación. Una ley que tiene tanta trascendencia social como la ley de aguas tiene que ser debatida dentro y fuera de la Asamblea. Ya ha dicho Virgilio que la ley indudablemente puede provocar algunos conflictos, porque es una ley que en algunas de sus disposiciones da a unos y quita a otros. No es una ley en la que todos van a ser beneficiarios. Por ejemplo, aquellos que se dedican a cierto tipo de negocios y son grandes consumidores de agua van a tener pues ahora cargas que no han tenido normalmente. Lo propio va a ocurrir con aquellos que administran canales de riego, probablemente dejen de administrar esos canales y sea una autoridad estatal la que lo haga. También hay un problema entre quienes viven cerca a las fuentes de agua y quienes están, sobre todo en las partes bajas, en la sierra ecuatoriana. Unos con un tratamiento, otros con un tratamiento diferente. Una ley entonces de la magnitud de la ley de aguas tiene que ser debatida con conocimiento, con responsabilidad, con ardor en muchos casos. Hace cerca de 2 años hubo, no una revuelta, pero sí una protesta social muy significativa en algunos rincones del país. En el austroecuatoriano, por ejemplo, esa protesta fue muy sentida, sobre todo por el destino que se quiere dar a las fuentes de agua. No nos olvidemos que allá en el Austro el tema de la minería es un tema latente. La minería que utiliza indudablemente agua, fuentes, cuencas, frente al derecho que tiene el ciudadano de consumir esa agua potable, como agua potable o utilizarla también en materia de riego. Por lo tanto, una ley con estas aristas, lo que esperamos los ecuatorianos es que sea suficientemente debatida dentro y fuera de la Asamblea. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. Parte de esos conflictos, como ya lo citó el asambleísta Torres, los evidenciamos justamente años atrás con las protestas de indígenas, no solamente aquí en Quito, sino en diversas ciudades. A ver, pero creo que los marcos sobre los que tiene que construirse la ley de agua están absolutamente claros y son los que señala la Constitución en el artículo 318. Ya hemos dicho además que el agua en este caso y el derecho al agua es un derecho humano fundamental, así lo considera nuestra Constitución. Y el artículo 318 define también de manera adecuada que, por ejemplo, no puede ser objeto de privatización y respecto también de lo que decía Luis Fernando, señala que la gestión del agua puede ser pública o comunitaria. De tal forma que no hay pues el peligro, la posibilidad que aquellos que manejan de forma comunitaria el agua puedan perder esta posibilidad. Obviamente, sí tiene que existir regulaciones. De la misma manera, en la Constitución se establecen las prelaciones, los usos que debe tener el agua. Y lógicamente, en primer lugar, se busca que el agua sirva para el consumo humano, para garantizar el consumo humano. Luego, para todo lo que tiene que ver con lo relacionado a garantizar la soberanía alimentaria. Y aquí hay actividades como la acuicultura, por ejemplo, que están debidamente protegidas. En tercer lugar, para preservar el caudal ecológico, de tal forma que esta ley también contribuya al equilibrio del ambiente. Y finalmente, también esta ley y la Constitución permite que pueda existir usos productivos del agua. Estos son los marcos en los que debemos desenvolvernos. Esto es importante tener claro y establecer. E incluso es necesario poder debatir adecuadamente cómo van a diferenciarse, porque creo que si hay un avance positivo en esta ley es que distingue e incluso puede establecer tarifas diferenciadas en función de quién utiliza el agua para consumo o quién la embotella y hace un aprovechamiento productivo del agua. Obviamente eso debe tener diferentes tarifas y por primera vez esta ley abre esa posibilidad. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, en materia de riego, que es un tema indudablemente de interés y que ha generado conflictos en el centro
del país. Tenemos los canales de riego que han sido construidos con inversión estatal y los canales de riego que han sido construidos con inversión fundamentalmente privada, comunitaria, que ahora administran fundamentalmente pequeños campesinos. Resulta que en esos canales que han sido construidos de manera privada existen derechos de aquellos que forman parte del canal de riego y utilizan básicamente para regar pequeñas propiedades por escritura pública, y son escrituras de hace muchísimos años. Hay, por ejemplo, regantes en el Cantón Ambato, en la zona rural, que tienen, digamos, 1 hora, 2 horas, 4, 5 horas al mes unos, otros a la semana, que en definitiva viene a ser un tiempo de uso de agua que tampoco es suficiente para poder regar los campos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ellos con la nueva ley? De lo que yo he podido leer, esas escrituras públicas que le garantizan a una persona, a un agricultor, sobre todo el pequeño, que tiene las horas de agua, prácticamente se quedaría en el limbo con la escritura, pero esos derechos la ley no reconoce ni garantiza suficientemente. En el caso del agua, ¿qué pasa en proyectos de agua potable? Existen proyectos comunitarios, pero que finalmente son privados. Gente que invirtió, pequeños campesinos fundamentalmente, y lograron traer aguas de un lugar, luego financiaron el proyecto y lo mantienen. Según la ley, la tesis es que esos proyectos comunitarios privados finalmente pasen a control de las empresas de agua potable. De tal manera que esa administración, que ahora es eficiente, que no le cuesta un solo centavo al municipio, al Estado, ciertamente va a ser administrada de manera pública. La ley en este punto no es lo suficientemente clara, porque comunitario no significa público, comunitario significa privado, porque cada miembro, cada socio, evidentemente también aporta al proyecto. Gracias. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Estamos abordando la consulta prelegislativa en torno a la Ley de Recursos Hídricos que se lleva adelante en estos días. Ya regresamos. Amables televidentes, ya estamos de regreso con más de su programa de debate político Tesis y Antítesis, como siempre con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de esta semana, la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas. Como cada semana llegamos hasta sus hogares por la televisión legislativa del Ecuador a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y a través del internet por envivo.asambleanacional.gov.es. El viernes 28 de marzo se hizo una de las audiencias de consulta prelegislativa en la Asamblea Nacional. Estas son algunas de las preocupaciones que pudimos recoger por parte de los representantes de las distintas comunidades. Veamos. De que está planteando una decisión que se hace como autoridad única. Y nuestra propuesta es de fondo que haya la diversidad, que haya la participación de todos los actores. Entonces, ese espacio debe tomar decisiones políticas de todo el país. La preocupación de fondo es que nosotros queremos que se respete el manejo comunitario, es decir, las decisiones son tomadas en asamblea de forma democrática y amplia, en donde la participación es intergeneracional. Es decir, participan ancianos, mujeres jóvenes, niños y de todos los habitantes del sector. La preocupación de los páramos es que nosotros vivimos allí, cuidamos, pero estamos siendo reemplazados por otras personas que van como empresas a querer hacer ese manejo del páramo, cuando somos nosotros los que tenemos ese conocimiento. Bueno, para nosotros como organizaciones sociales lo más importante esta consulta o la audiencia que está llevando hoy día no sea solamente para justificar, ¿no es cierto? Lo que nosotros planteamos que haya que se acoja a todas las propuestas que se ha hecho a nivel provincial. En las ciudades no hay una contribución, a veces en las ciudades se da cuenta es cuando abren las llaves sale el agua. Y al cambio las comunidades tratamos de cuidar los páramos para poder sostener el agua, porque ahora ya no es como antes. Ha sido fundamental para nosotros el bajar el carga animal, entrar a cuidar los páramos para que exista el fuente del agua. La principal recomendación
a la Asamblea, junto a la ley, que se cree un fondo para ayudar a las organizaciones comunitarias para el mantenimiento, para en verdaderamente servirnos agua potable, porque varios sistemas no tenemos potable, sino agua entubada. Asambleísta Hernández, continuamos con usted. Ahí vimos una serie de preocupaciones por parte de las distintas comunidades. Y aquí yo quiero insistir en lo que yo le preguntaba al asambleísta Torres. ¿Para qué tanta consulta si no es vinculante? ¿Simplemente por cumplir un mandato de la Corte? Porque es un mandato constitucional, porque además, y esto vale señalar, está también regulado por el convenio 169 de la OIT, de la cual el Ecuador es suscriptor, y adicionalmente también está en la Declaratoria de los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Creo que hay que distinguir, efectivamente, la consulta no es vinculante. ¿Qué es lo que dice el convenio 169 de la OIT? Que la consulta tiene que ser realizada de buena fe y que se tiene que procurar buscar llegar a acuerdos. De igual forma, la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también señala una cosa importante, que esto sobre todo busca superar momentos de conflicto y en este caso sí habla esta declaración de consentimiento, pero solo cuando se trate de desplazar a los pueblos indígenas de su territorio o de poder establecer lo que significa basura tóxica, por ejemplo. En este caso, lo que hay que buscar es que podamos llegar a acuerdos y consensos sobre los problemas fundamentales. Para señalar algunos de los que planteaba Luis Fernando, no es cierto que no está claramente establecida cómo va a ser la gestión del agua. Sí, existen, en la ley ahora se dice que la provisión de agua potable y de saneamiento ambiental es un servicio público. Aquí hay nuevamente la confusión respecto de qué es servicio público y tratar de asimilar que lo público es únicamente lo que se presta a través de la administración pública. Pero la propia ley, que es la que se está consultando, señala que es o que puede ser prestado por entidades públicas o comunitarias, de tal manera que en este caso el servicio público sí está garantizado que pueda ser prestado por también las organizaciones comunitarias. Y luego, también la ley habla de los sistemas comunitarios de gestión del agua y dice que se reconoce la importancia histórica y trascendental, pero además se les permite también la gestión del agua, tanto del agua de riego como del agua potable. Gracias. Asambleísta Torres, la ley habla de una autoridad única del agua. Usted fue alcalde. Le consulto cómo lograr el correcto manejo de las fuentes de agua entre la autoridad única del agua, los municipios y las juntas de agua. Mire, es un error centralizar el manejo de agua alrededor de una autoridad única. Hemos escuchado hace poco a dirigentes de comunidades indígenas muy importantes. Ellos reclaman descentralización, reconocimiento a la diversidad. En un lugar donde se expresa realmente la diversidad de nuestro pueblo es en el manejo de los proyectos de agua de riego, fundamentalmente las juntas de regantes. Muchos de ellos en zonas campesinas e indígenas toman las decisiones de manera democrática, en asamblea, reconocen y respetan, yo diría en forma sagrada, los derechos a la propiedad privada de cada uno de los comuneros, de los socios a las horas de agua. Y la respetan tanto que sin mayores instrumentos tecnológicos encuentran las formas a largas distancias de que el agua no le llegue pues a aquel que ya la utilizó y le llegue a aquel que le corresponde en la hora precisa. Todo ello se desnaturalizaría si es que es una sola entidad rectora la que va a tomar las decisiones de arriba hacia abajo. Claro que además de los canales de riego existen las cuencas hidrográficas. Ese ya es otro tema, esa es palabra mayor, el manejo de una cuenca hidrográfica. Allí tiene que haber indudablemente una autoridad nacional rectora con los consejos provinciales correspondientes, porque estamos hablando de la cuenca hidrográfica, pero luego vienen los canales de riego y por supuesto sistemas más pequeños. En materia de descontaminación en la zona central del país existe un desafío que hasta ahora no se cumple. Resulta que el río que atraviesa la provincia de Cotopaxi, va por Atacunga, también alimenta con aguas a la provincia de Tungurahua y particularmente a Ambato, el canal Atacunga-Salcedo-Ambato, altamente contaminado. Los
que están a cargo del canal no pueden descontaminarlo, porque el problema se origina en otro lado, básicamente en el sector industrial de la provincia de Cotopaxi. Allí, por ejemplo, se necesita una intervención conjunta con una autoridad nacional rectora para la descontaminación, por ejemplo, de esas aguas. Gracias, asambleísta Hernández. Sí, es que precisamente eso es lo que pretende la Autoridad Única del Agua. ¿Qué es lo que va a hacer? Es la autoridad directriz del sistema, porque las provincias de alguna manera se han ido conformando de forma arbitraria. En cambio, hablar, por ejemplo, de cuencas significa muchas veces superficies mayores a las que puede tener una provincia. Y hasta ahora hay que también decir que el manejo del agua en lo institucional ha sido absolutamente caótico. Esta Constitución establece la Autoridad Única del Agua, es una disposición constitucional. ¿Y qué es lo que busca? Básicamente ejercer las facultades de rectoría, de planificación, de regulación y control de la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca o por sistemas de cuencas hidrográficas. Esto es lo importante, para poder también realizar una política pública que sea capaz de dar cuenta de las complejidades que existen en el manejo del agua. Y adicionalmente, si bien es cierto, aparecería como que es una única autoridad, en general estamos hablando de la conformación de un sistema, y esta Autoridad Única del Agua, que tiene esas funciones que ya he señalado de rectoría, regulación, planificación, que permite un manejo más global, va a contar con distintas instancias. Una Secretaría Nacional, esta Secretaría sí por mandato constitucional tiene que ser nombrado del Presidente de la República. Luego, la idea es tener un Consejo Intercultural en el que se pueda mirar también todas estas complejidades que existen en torno al tema del agua. Luego, una agencia de regulación y control. Y aquí no hay que dejar también pasar que es también prerrogativa constitucional, mandato constitucional, que los gobiernos autónomos centralizados municipales tienen la competencia para la provisión de agua potable. Y obviamente en esa competencia pueden también lograr con el concurso de la participación de los sistemas comunitarios. Luego, hablamos de los órganos desconcentrados, de las autoridades de demarcación hidrográfica y de los consejos de recursos hídricos de cuenca o subcuenca, de tal manera que no estamos hablando de una única autoridad, sino de un sistema que permita el manejo integrado de las cuencas. Gracias, asambleísta Torres. Claramente definida la estructura. Bueno, históricamente el Estado ha intervenido en el tema del agua. Anteriormente existía el INERI, ahora existe Senagua. En las provincias, en los cantones existen las agencias de agua, dirigidas por funcionarios públicos, pero el esquema actual no ha llevado a que exista una centralización completa en materia de gestión, en directiva sí y en toma de decisiones importantes, pero no más. En el proyecto de ley que tratamos, a mi modo de ver, las competencias inicialmente atribuidas a este ente rector son excesivas frente a lo que hacen fundamentalmente los regantes, sus juntas y quienes administran sistemas de riego. Otra realidad importante, no es lo mismo la sierra ecuatoriana que la costa en asuntos de riego. Hay grandes diferencias, porque el riego generalmente en la sierra se realiza pues en pendientes. Unos viven en la zona alta donde están las fuentes, otros están en las zonas bajas que consumen el agua y la utilizan para riego. En la costa ecuatoriana prácticamente el riego es horizontal y en muchos casos se aprovechan inclusive las represas que se han construido en la costa. De tal modo que las realidades del Ecuador son distintas, no se diga el oriente, la Amazonía, que tiene una realidad completamente distinta a la de la sierra y por supuesto a la de la costa ecuatoriana. En todo caso, para mí, ¿qué es lo importante? Que en materia de agua se garanticen los derechos históricos. En España se habla de los derechos forales, históricos, de aquellos que han hecho canales, que están allí, que los administran para que no sean despojados de su derecho, especialmente en la sierra ecuatoriana y en la zona central, de sus horas de agua, para regar pequeñas heredades, fincas ni siquiera de 1 hectárea, que producen, sí, para la subsistencia ecuatoriana, pero sobre todo para la supervivencia de quienes las explotan. Esas son realidades con las que esta ley va definitivamente a chocar. Gracias. Amigos y amigas, continuamos en este debate político. El tema que tratamos, la consulta prelegislativa sobre la Ley de Recursos Hídricos, más conocida como la Ley de Aguas. Enseguida volvemos con más tras una pausa ya con mi bloque final. Estamos de
vuelta, amigos, aquí en el bloque final de su programa de debate político Tesis y Antítesis. En este bloque los asambleístas tienen 3 minutos para hacer una última reflexión en torno al tema que abordamos esta semana. Asambleísta Virgilio Hernández, ¿se puede volver a debatir esta ley cuando la sesión fue clausurada por el entonces presidente de la Asamblea, Fernando Cordero? A ver, aquí hay una disposición que es constitucional. El artículo 57, numeral 17, señala con claridad que cuando se puede potencialmente afectar un derecho colectivo, se tiene necesariamente que realizar consulta prelegislativa. Y luego sobre esto también dictó una sentencia a propósito de la ley minera la Corte Constitucional. E incluso la Corte, supliendo esta ausencia de norma y cumpliendo una disposición legal, realizó un instructivo de los mínimos pasos que debería tener, las 4 fases que debería tener la consulta prelegislativa. Y en base a eso, la Asamblea Nacional emitió un reglamento, un instructivo, que es lo que ha permitido desarrollar o venir desarrollando este proceso de consulta prelegislativa. De tal forma que en este caso toca prevalecer y necesariamente por encima de las disposiciones reglamentarias o de la ley orgánica de la función legislativa está un mandato que nace del artículo 57 de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Esto es importante señalar. Por lo tanto, tendrá que por lo menos el CAL tomar una decisión para reabrir el debate y que además se pueda volver a discutir. Y aquí hay que distinguir 2 cosas. Ahora lo que se está haciendo es la consulta a los pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Y esto hay que distinguir del proceso de participación ciudadana, porque yo escuchaba a algún representante, me parece que de algún gremio de ganaderos, que decía que ha sido excluyente con ellos. No, sino que la consulta prelegislativa es sobre derechos colectivos y quienes pueden ser afectados de estos derechos colectivos, en este caso son los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Eso dice la norma constitucional, lo que no significa que no tengan derecho a participar y que a sus puntos de vista también puedan ser incluidos. ¿Cuáles son los temas medulares que sobre este caso hay que discutir? Creo que hay que mirar el tema de la Autoridad Única del Agua. Y aquí la mejor forma es que podamos encontrar un mecanismo a través del cual podamos tratar lo que dice la Constitución y en ese marco buscar acuerdos. Si seguimos insistiendo en que, por ejemplo, la máxima autoridad tiene que ser un consejo, desoyendo lo que dice la Constitución respecto de las potestades de rectoría que están en el Ejecutivo, difícilmente vamos a poder encontrar acuerdos. Hay que entender que la Autoridad Única del Agua es todo un sistema y ahí busquemos qué competencias tiene el Ejecutivo y cómo también participan los pueblos, nacionalidades indígenas. Otro tema que hay que clarificar es lo comunitario y lo público. Y yo les pido a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades indígenas que no cometan el error de Luis Fernando, al que siempre le persigue el fantasma del estatismo y por eso confunde. Pero aquí no, los servicios pueden ser manejados, sea por lo comunitario o por lo público. Y el tercer elemento, que será materia de debate, es si en los lugares que se hace o que nace el agua se pueden realizar otras actividades extractivas. Yo creo que todo eso podemos enfrentar si atendemos el espíritu de la Constitución, que señala sobre todo que este es un derecho humano fundamental y que debemos darle los usos que nos permitan tanto el consumo humano como también otros aprovechamientos. Gracias, asambleísta Torres. Parece que en este programa no lo abandonó el fantasma. No me abandonó. Bueno, pero lo importante es que Virgilio pone énfasis en la discusión en la Asamblea. Y eso está bien, porque esta ley no puede ser aprobada eximiéndole a la actual Asamblea de que se discuta en el Pleno, no artículo por artículo, pero sí las grandes líneas de la ley de aguas. Indudablemente que el derecho al agua es ya un derecho humano fundamental y está bien, pero a la vez es un derecho de todos aquellos que quieren utilizar el agua con fines productivos que les permita básicamente sobrevivir en unos casos y en otros generar, digamos, bienestar y empleo para nuestras comunidades. Lo que sí me preocupa hasta ahora, y sobre esto insisto, es sobre la eventual estatización de aquellos proyectos comunitarios privados. Por mandato de esta ley, un proyecto comunitario privado de agua potable prácticamente debería ser trasladado a la entidad pública correspondiente, que en un cantón sería la empresa municipal de agua potable. Sin ley, conozco yo en varios cantones de la República, las empresas municipales de agua potable han querido ya tomar control de estos sistemas comunitarios privados
¿Dónde está? No la gente rica, donde está básicamente el campesino, el agricultor muy pequeño, que ha invertido para tener acceso al agua potable que oportunamente no le dieron las municipalidades. Y lo mismo en materia de riego. Es verdad que el agua es un bien público, así es, en nuestra legislación. Y frente a ello, los que aprovechan el agua pagan por ello a la entidad reguladora. Si hay un sistema de riego comunitario privado, no es que ellos utilizan el agua, cobran a los regantes y la plata pues simplemente la utilizan para su propio beneficio. También pagan los derechos a las agencias correspondientes de agua. Recuerdo yo, en el Congreso del año 2004, una de las mayores batallas fue la eliminación de lo que se llamaba tarifa básica para los usuarios de canales de riego. Resulta que ese debate no solamente tuvo un impacto en la zona central del país, sino en la costa ecuatoriana, porque la tarifa básica era sumamente alta para los agricultores. Se logró eliminar. Yo presenté ese proyecto de ley reformatorio de la Ley de Aguas entre el año 2004 y 2005. Les digo algo, a principios del siglo XX, los juicios más importantes en el país, en la sierra ecuatoriana, eran aquellos que se originaban alrededor del agua, de riego, en la zona central del país. Curiosamente han pasado más de 100 años y el conflicto sigue latente entre comunidades indígenas, campesinos, regantes en la costa, en la sierra, de tal modo que el agua no es un conflicto superado en el país. De allí que debemos en la Asamblea abordar con muchísima seriedad el tema y, como dijo Virgilio, y le tomo la palabra, debatirlo en el Pleno. Totalmente clara su postura, asambleísta Torres. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. Gracias también por acompañarnos en esta semana durante el programa Tesis y Antítesis. La Ley de Aguas, sin duda, una de las normativas más conflictivas que ha debido tratar la Asamblea Nacional y que ya veremos cómo al término de las consultas prelegislativas logra obtener un documento de consenso. Les recordamos que ustedes pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Nos pueden escribir también al correo electrónico tesisantítesis@hotmail.com con sus sugerencias, observaciones, inquietudes. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y se reprisará el jueves a partir de las 19:30. Como siempre, agradecemos la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la Red de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados Se Crea. Hasta la próxima semana.